un minutico y ya enseguida estoy aquí con ustedes. Un minutito, por favor. Listo, ya volví, ya volví. Listo, voy a compartir aquí la pantalla para que podamos iniciar. Estamos viendo en la pantalla unas diapositivas, ¿sí? Ahora sí, sí, señor. Ok, se está bien. Voy a presentar. Bueno, vamos a dar entonces inicio ya a lo que es la formación de este curso. Este curso tiene como nombre Organización de Archivos de Gestión. Tiene una intensidad horaria de 60 horas. Lo vamos a hacer a través del SENA, de nuestra regional Córdoba, Centro de Comercio, Industria y Turismo, así se llama nuestro centro de formación, que tiene como sede pues acá en Montería, ¿sí? Si ustedes se podrán haber dado cuenta durante la presentación, tenemos personas que están en Montería y tenemos personas que están en Sagún. La posibilidad y la ventaja que nos ha dado esta situación que estamos viviendo y estos recursos tecnológicos sobre todo, es que hemos podido tener la posibilidad de que no estemos presencialmente, sino que a través de estas plataformas podamos desarrollar estas actividades y estas acciones y podernos capacitar, que es lo más importante. Anteriormente, si no llevábamos esta formación hasta el municipio de Sagún, pues de pronto ellos no podrían capacitarse o les tocaba venir directamente hasta acá. Y fíjense que hoy en el mismo tiempo real y desde la comodidad de sus casas, tenemos la posibilidad de poder formar, ¿cierto? Les decía entonces, son 60 horas las que vamos a trabajar. Se llama Organización de Archivos de Gestión. Y hoy vamos a conocer por qué es eso de Organización de Archivos de Gestión. Bien. Les decía, mi nombre es Fernel Morales. Aquí está mi dato de contacto. Igual pues el número ya ustedes todo lo tienen. Aquí está mi correo electrónico institucional. Cualquier situación, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy presto para colaborarles con el mayor de los gustos. Bueno, aquí quiero hacerle un pequeño preámbulo y de pronto me disculpan un poco que iniciemos así, pero la idea es que ustedes logren entender esta parte. En el SENA se maneja la formación a través de competencias laborales, ¿sí? A través del desarrollo de normas de competencias laborales. Por lo tanto, nosotros en el SENA no hablamos de una materia en específico, sino que en el SENA ustedes van a lograr capacitarse en una competencia, ¿sí? Y ustedes saben pues que las competencias hacen referencia a todo lo que son esas, digamos, destrezas que ustedes logran adquirir a través del desarrollo de una actividad, en este caso pues una actividad de tipo administrativo, ¿cierto? La competencia en este caso se llama organizar documentos teniendo en cuenta la legislación vigente. Por lo tanto, pues nosotros debemos aprender todo el tema de la legislación vigente y que aplique para el tema de la organización de los archivos de gestión, que aplique para efectos de los documentos que se encuentran en constante consulta, que están actualmente consultándose en las diferentes oficinas, ¿cierto? Esa competencia en el SENA se estructura o se subdivide en unos resultados de aprendizaje. Los resultados es lo que vamos a alcanzar y lo que vamos a lograr durante el desarrollo de estas 10 sesiones de formación. El resultado 1 se llama ordenar los documentos de archivo, y lo tenemos. El resultado número 2
conformar expedientes documentales. El resultado número 3 habla de la clasificación de documentos de archivo. El resultado número 4 habla de disponer de los expedientes y carpetas, ¿sí? Aunque de pronto ustedes dirían, bueno, pero es que ese curso, a lo que yo veo, me van a enseñar es a organizar la carpeta, y de pronto algunos hasta dirán, o en las empresas escuchamos esto que voy a decir ahorita, o inclusive en el común lo escuchamos también, y nos dicen, lo que pasa es que cuando hablas de gestión documental, eso es organizar carpeta, y eso es fácil, eso lo enseñaban inclusive hasta en el colegio, ¿sí? O esos son los que ponen a cumplir temas sociales y eso, a que hagan ese tema de organizar los documentos y eso. Bueno, resulta que cuando hablamos de la gestión documental y de la organización de los archivos va mucho más allá, ¿sí? Y todos ustedes, la gran mayoría que está en el tema de las labores administrativas en una organización, sé que hoy están aquí porque resaltan la importancia. Y los que hoy de pronto no están laborando, quiero que miren la acogida que ha tenido. Tenemos 40 personas y la gran mayoría pues labora. Y se fijen de que si ellos están es porque hay una gran importancia en este tema, y sobre todo si se están preparando para un tema de concursos de méritos, es porque lo exigen. Entonces, fíjense que independientemente de que usted sea abogado, ingeniero, contador, cualquier profesión que tenga, ¿sí? E inclusive de pronto dirán, bueno, pero tenemos aquí una persona que es psicólogo y que tiene que ver, claro que sí, porque los psicólogos inclusive se pueden desempeñar en el área del talento humano, y en el talento humano también se maneja un recurso documental, sobre todo muy, pero muy trascendental e importante. Entonces, fíjense que todas las profesiones que acá están, de una u otra manera necesitan de la gestión documental. Entonces, no nos vamos a centrar solamente en organizar la carpeta. Yo soy de los que dice, organizar una carpeta es lo más sencillo que hay en el mundo, ¿sí? Es simplemente coja la carpeta y a través de unos parámetros específicos, perfórelos y colóquelos como debe estar y respete un principio archivístico, ¿sí? Pero entonces detrás de eso hay muchas otras cosas que vamos a abarcar, como es el tema de la normatividad, como es el tema de la contextualización, y es lo que de pronto vamos a abarcar el día de hoy. El día de hoy pues vamos a trabajar esta parte que estamos observando aquí, que es la contextualización a la gestión documental, es decir, vamos a entrar a conocer esos conceptos que a diario se tienen que manejar en las diferentes oficinas, que a diario se tienen que manejar y tenemos que mezclarnos con ellos, independientemente de que usted sea archivista o no sea archivista, ¿sí? Bien, aquí en esta contextualización vamos a conocer lo que es el documento de archivo, porque resulta que todos los documentos que están en la empresa no específicamente son documentos de archivo, y hoy lo vamos a conocer por qué. Vamos a hablar acerca de la clasificación de los documentos, ¿sí? Aquí hay un tema bastante importante, y es que debemos aprender a clasificar los documentos, a saber cuándo un documento tiene un valor, cuándo un documento representa un valor legal, administrativo, contable, técnico para la organización, y cuando un documento no posee un valor. Y a veces nos confundimos y creemos que el documento tiene ese valor y lo guardo y lo guardo y lo guardo, y lo que estoy haciendo es gastar espacio, gastar recursos, ¿cierto? E imposibilitando de que otro documento que sí sea misional y que sí tenga el valor representativo para la entidad, no lo estemos guardando o estemos desechándolo en el peor de los casos. Bien, vamos a hablar de las características de un documento de archivo, y que estas características tienen que ser totalmente inviolables para todos. Vamos a hablar del contexto de la producción de los documentos, y aquí nos vamos a apoyar porque tenemos personas en el contexto público y en el contexto privado. Quiere decir que vamos a hablar de los documentos públicos y de los documentos privados. ¿Y cuál es esa, digamos, posibilidad que nosotros como ciudadanos podamos tener acceso a esos documentos públicos o no los tengamos, ¿sí? Vamos a hablar de algo muy importante, que es el ciclo vital de los documentos. Si bien ustedes escucharon, hay varios que son archivistas y manejan este tema del ciclo de vida, de las etapas por las cuales atraviesa el documento. Y la idea pues que hoy vayamos aclarando mucho más a esos compañeros, y que los que han manejado un poquito lo amplíen más, y los que no tienen el conocimiento hoy logremos obtener eso. Esta parte de contextualización es la que hoy vamos a abarcar, ¿sí? Vamos a tratar de abarcarla hoy, esa parte de contextualización. Bien. Hay otro tema que vamos a trabajar, y es la legislación para archivos de gestión, ¿sí? Si nos ponemos a sacar un consolidado de normas,
para la gestión documental, créanme que no terminamos hoy, porque son muchísimas, muchísimas. Nosotros como archivistas en realidad manejamos muchas normas y para cada cosa hay una norma. De por sí que este país representa varias normas, tiene varias leyes y varias normativas. Nosotros como archivistas manejamos muchas, ¿sí? Pero aquí solamente vamos a seleccionar esas normas que a ustedes como productores de información, como las personas que están ahí en la oficina, ahí produciendo documentos, ahí gestionando esa información, necesitan saber, ¿sí? Y vamos a arrancar desde la Constitución Política de Colombia, donde están fundamentados todos nuestros derechos como ciudadanos en Colombia. Y nos vamos a centrar específicamente en 4 artículos, ¿sí? Vamos a trabajar el artículo 15, que nos habla del derecho a la intimidad. Vamos a abarcar el artículo 20, que nos habla del derecho de acceso de la información y todo lo que tiene que ver con fundar medios masivos de comunicación y este tema de la libre expresión. Vamos a abarcar el artículo 23, que hace referencia a los derechos de petición. Y vamos a abarcar un artículo importantísimo en Colombia y para todos, que es el artículo 74, que es el artículo que nos habla acerca del derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Solamente nos vamos a fijar en esos 4 artículos de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? De pronto habrán muchos más artículos que de una u otra manera toquen los documentos, pero estos son como los más relevantes. Vamos a abarcar la Ley 599 del 2000, o también llamado Código Penal Colombiano, ¿sí? El Código Penal colombiano también es grandísimo, ¿sí? Pero no nos vamos a centrar sino solamente en unos artículos, y son los artículos que van desde el 285 hasta el 296, ¿sí? Desde el artículo 285 al 296 del Código Penal colombiano, y es donde abarca la falsedad en documentos, ¿sí? De pronto algunos me dirán, miércoles, pero vamos a trabajar el tema de penal y ese tipo de cosas, eso como que le corresponde son a los abogados. Créanme que no, ¿sí? Porque aquí hay situaciones que nosotros a veces de manera inconsciente lo hacemos y no sabemos que estamos cometiendo un delito. Y ustedes saben que el desconocimiento de las normas no lo exime de su responsabilidad. Entonces, requiere de que usted conozca que existen unas acciones que no debemos desarrollar y que a veces las estamos haciendo. Bien, vamos a trabajar la Ley General de Archivos, sí, de manera generalizada, todos deben conocerla. Vamos a trabajar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí vamos a conocer cuál es la información que debemos brindar al público, sobre todo cuando usted se coloca detrás de esa ventanilla en donde llega un usuario y me solicita la información. Alguno me dirá, profe, pero yo no trabajo en la ventanilla, yo estoy en la oficina. Sí, pero el de la ventanilla recepciona y le direcciona a usted la solicitud. Entonces, va a llegar a usted a definir específicamente si la información se le puede brindar o no se le puede brindar. Y si no se la brinda, está violando un derecho constitucional siempre y cuando la información se pueda acceder, ¿sí? Y si se la brinda y no se puede acceder, puede estar cometiendo un delito porque también estaría violando un derecho constitucional. Y eso lo vamos a ampliar más adelante, yo creo que la próxima clase. Vamos a abarcar la Ley 1581 del 2012, que nos habla acerca de la protección de los datos personales. Esto aplica para todo el mundo, entidad pública, privada y de todo, ¿cierto? Y vamos a enfocarnos en unos acuerdos, ¿sí? Que son necesarios para ustedes en todo este tema de organizar expedientes, de organizar documentos y sobre todo para efectos de trabajar en estas áreas, que es el acuerdo 02 para efectos de organización de los expedientes y el acuerdo 042 que nos habla acerca de este tema de tablas de retención documental, inventarios documentales y ese tipo de cosas, ¿sí? Yo creo que estos son los temas que vamos a abarcar esta semana, hoy y mañana. Yo creo que inclusive mañana no logramos finalizar el tema normativo. Y ojo, además de estos temas, vamos a trabajar otros temas, ¿sí? No se los puntualicé aquí, me disculpan esa parte, pero vamos a trabajar otros temas como es el tema de las tablas de retención documental y que ustedes deben conocerla, ¿cierto? Vamos a conocer un poco acerca de los instrumentos que se deben manejar en el área, en toda área, ¿sí? Porque esto aplica para toda la organización, ¿sí? ¿Cuáles son esos instrumentos que ustedes deben conocer? Es decir, ¿cuál es esa planificación de la gestión documental en las organizaciones? ¿Cómo debe ser esa planificación documental a corto, mediano y largo plazo, en términos generales, ¿sí? Vamos a abarcar también algo acerca de los documentos electrónicos, ¿sí? Vamos a entrar en detalle acerca de los documentos electrónicos, vamos a hablar de las firmas electrónicas, de las firmas digitales,
es un tema bastante, para algunas personas, bastante confuso, y vamos a centralizar esa parte bastante bien. Entonces, son los temas, digamos así, bueno, y el tema de las transferencias documentales, que va de la mano de la aplicación de las tablas de retención documental, y que hoy van a conocer un poquito acerca de ese tema de la transferencia. ¿Listo? Voy a hacer un paréntesis y pregunto, ¿estamos escuchando bien? Sí, señor. Perfecto. Bien. Si la diapositiva en algún momento se queda estática, yo sigo hablando y usted de pronto ve que no concuerda, me pueden interrumpir y decir, porque, profe, venga, no sé, la diapositiva sigue aquí, no ha pasado, porque a veces uno cree que está pasando y usted sabe, la tecnología se para en algún momentico, ¿sí? Bueno, voy a entrar hablando un poco de la gestión documental y acerca de qué es la gestión documental para que ustedes, digamos, hay muchos que lo conocen, hay muchos que lo saben, y hay muchos que conocen y resaltan la importancia de la gestión documental. Pero quizás hay muchas personas, e inclusive lo vemos en las oficinas a diario, digámoslo así, no tienen o todavía desmeritan un poco lo que es la gestión documental. Todavía creen que la gestión documental es simplemente coger documenticos o coger hojitas y meterlas en una carpeta y ya. Y eso es gestión documental. Y gestión documental no es más nada, ¿sí? Hay muchas personas que todavía tienen ese concepto errado acerca de la gestión documental y de la organización de los archivos, ¿sí? Todavía en las empresas, en muchas empresas y sobre todo en el tema público, encontramos que la gestión documental o el que se hace cargo de la gestión documental es el que castigan en la empresa. El que se portó mal, el que hizo algo mal hecho, el que siempre llega tarde. Pues ese, para castigarlo, lo vamos a mandar para el archivo. Entonces, el que se castigue y que se encargue de la gestión documental, ¿sí? Peor aún, y voy a hablar aquí en términos como son, porque vamos a hablar a partir de las experiencias de lo que es. Vemos el tema de lo público, y ustedes saben que el tema de lo público en muchas entidades, no voy a decir que todas, pero en un gran número de entidades son temas politizados, ¿cierto? Y venga, es que a él le dimos este contratico, entonces no, ¿para dónde lo van a mandar? Que se vaya para el archivo. No, pero es que él no sabe nada de gestión documental, no importa, que se vaya para el archivo. Es decir, hemos llegado a un punto en el que todavía hay entidades, hay empresas, hay empresarios que todavía desmeritan la gestión documental y la gestión de la información, ¿sí? Y no se dan cuenta que ese nombre, gestión documental, gestión de información, es muy, pero muy amplio. Y es uno de los aspectos quizás más relevantes dentro de la organización, ¿sí? De pronto alguno me dirá, profe, pero lo más relevante es la parte financiera. Sí, y la parte financiera se centra o se evidencia ¿dónde? En los soportes contables. ¿Y los soportes contables qué son? Son documentos, son información, ¿sí? De pronto alguno me dirá, profe, pero es que no es necesario, porque si yo tengo un software y tengo la información contable en el software, entonces ¿qué? ¿Y el software qué es? El software es un documento electrónico, ¿sí? En el software hay documentos electrónicos, la información está electrónica, y como es información, hace parte de la gestión documental. Entonces, fíjense que en todo hay gestión documental, absolutamente en todo en las organizaciones. Desde el cargo, digamos, lo más sencillo, hasta el cargo más alto en las entidades, producen y elaboran documentos, ¿sí? Porque inclusive si la señora del servicio en la empresa privada le dicen, bueno, venga, usted se encarga de hacer todas las cotizaciones relacionadas con el tema de aseo. ¿Y qué le piden a la señora? Que vaya y cotice y lleve, ¿sí? Usted es la que sabe de su tema, entonces usted háganos un listado, pásenos un documentico bien formalizado, háganos unas cotizaciones, escoja la más económica y tráigala. ¿Eso qué es? Eso es gestión documental. Es que la gestión documental es transversal en todos los procesos que se viven dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que la gestión documental es importantísima, que se pueda manejar y que se maneje de la manera más adecuada posible. Quiero enfocarlos en estos procesos. Aquí no me voy a profundizar mucho, pero voy a decirles los procesos de la gestión documental, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes vean en todas las acciones, en todas las funciones que usted logra aplicar. La gestión documental viene siendo o se cataloga como ese conjunto de técnicas, de procesos, de actividades, de normas que están enfocadas al buen manejo de la información. Eso es gestión documental. Eso es gestión de la información, ¿sí? Mientras usted lleve esas acciones, esas normas, esos recursos, esas actividades
y esas actividades se enfoquen al buen funcionamiento de la información en cualquier tipo de organización, estamos hablando de la gestión documental. Esa gestión documental se estructura y se divide en 8 procesos fundamentales, ¿sí? 8 procesos fundamentales. No sé si de pronto la gran mayoría, bueno, de los que han trabajado, los que están trabajando, no voy a decir que hoy por hoy, porque ya eso viene desde hace mucho tiempo atrás, se habla de la administración por procesos, ¿sí? En las diferentes entidades, tanto públicas y privadas, y sobre todo cuando se empiezan a aplicar todo este tema de lo que es la implementación de los sistemas de la gestión de la calidad, o cuando empezamos a ver la gestión pública o la calidad en la gestión pública para las entidades públicas, y todo ese tema de normas y de normas internacionales aterrizadas en Colombia o adoptadas en Colombia, como son la ISO 9000, cuando empezamos a ver todo ese tema de los sistemas y empezamos a ver el sistema de la gestión ambiental, de la seguridad y salud en el trabajo, todos esos enfoques, ¿cierto?, de una u otra manera necesitan de la gestión documental, ¿sí? Necesitan de la gestión documental. Entonces se empezaron a crear todo el tema de los mapas de procesos y se crearon diferentes procesos en las empresas, y esos procesos se diseñaron unos procedimientos específicos que son esos paso a paso para seguir, ¿sí? ¿Buscando qué? Buscando siempre la optimización de los recursos, buscando una mayor productividad y una mejora continua. Asimismo, la gestión documental hay que mirarla como un proceso, ¿sí? Como ese conjunto de acciones, como ese conjunto de actividades que buscan satisfacer unas necesidades. Eso es la gestión documental, ¿sí? Son un conjunto de acciones que me ayudan a satisfacer las necesidades y un proceso, lo conocemos como procesos de apoyo, ¿cierto? O de soporte, pero en su defecto tiene unos procedimientos muy específicos y son 8 esos procedimientos que se pueden determinar en la gestión documental. Y arrancamos con el primero, van en ese mismo orden que ustedes están viendo ahí: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. ¿Sí? ¿Quiénes son los que planean? En una entidad, en toda empresa, hay un área que es la que se encarga de la planeación. ¿Sí? Y cuando yo hablo de la planeación, es decir, hablo de que no se deje nada al azar, de que en una empresa nunca, ojo, en una empresa nunca se deja nada al azar, ni se deja nada para improvisar. En una empresa no se improvisa, en una empresa se planea, se direcciona, ¿cierto? Para eso existen las gerencias, para eso existen, digamos, las áreas de planeación para las empresas que son más grandes, ¿sí? Para eso existen esas unidades administrativas en las organizaciones para que se pueda planear. La gestión documental hay que planear, ¿sí? Entonces, fíjense que la planeación, ¿será que la planeación es responsabilidad de los archivistas de la empresa? 100% no. El archivista hace unas sugerencias, ¿sí? Desde el punto de vista de qué es lo que se necesita en tema de gestión documental, materiales, qué debemos hacer, hasta dónde nos vamos a proyectar, cómo vamos a manejar la gestión documental. Pero quien aprueba todo este tema que en su defecto sugiere el archivista, ¿quién viene siendo? Los gerentes, los de la alta dirección. El gerente, el coordinador, el director, ¿sí? Si estamos hablando de una alcaldía, por ejemplo, el alcalde y el de planeación, ¿sí? O el secretario de gobierno, si es el que está a cargo. Si hablamos de una gobernación, la secretaría de planeación, ¿sí? O la misma despacho de la gobernación. Si estamos hablando de una empresa privada, pues dependiendo cómo esté organizada, el gerente, ¿cierto? O el director o el coordinador, ¿sí? Puede ser. Es decir, los cargos que tienen voz y voto, los que tienen determinaciones, y lastimosamente hoy por hoy esos cargos de determinaciones nos están dejando solos, no creen tan importante la gestión documental, ¿sí? Algunos, no digo que todos, algunos, ¿sí? No lo creen. Entonces, fíjense, planear. ¿Quién le corresponde la planeación? Los que están como productores de la información, que al final de cuentas, ¿quiénes son? Son ustedes. Ustedes son los que les toca colaborar en todo ese tema de la planeación. No es responsabilidad del área de gestión documental, es responsabilidad de las oficinas. Producción. Cuando yo hablo de producción, hablo de producir documentos, de elaborar documentos, ¿sí? Y la elaboración de documentos, ¿quién la hace? ¿Será que todos los documentos de una empresa los hace el archivista? No.
El archivista no hace los documentos como tal, elabora los documentos que por su función le corresponden, pero quien debe elaborar los documentos son ustedes, ¿sí? El que está encargado de planeación, el que está encargado y los que trabajan como auxiliares también, o en los diferentes cargos que existan, en la parte financiera, ¿sí? ¿Quién hace los comprobantes de egreso? Pues el encargado de los comprobantes de egreso, ¿sí? De trabajar todo el tema de los egresos. ¿Quiénes hacen las declaraciones? Pues los encargados de hacer las declaraciones. Estamos hablando en el tema financiero. Nos vamos a la parte administrativa. ¿Quién es el encargado, por ejemplo, de manejar las historias laborales? Talento humano. Pues, y de talento humano no necesariamente tiene que ser archivista para poder manejar esa parte, ¿no? Le corresponde por obligación producir esos documentos, ¿sí? Bien. ¿Quién gestiona y tramita? Ustedes. ¿A quién le da trámite a los documentos? A los documentos le dan trámite a ustedes. ¿Y gestión y trámite qué es? Hombre, cuando un documento llega a la empresa o cuando un documento nace en la organización y usted le da el trámite. Usted hizo una declaración. ¿Para qué hace la declaración? La declaración usted la hace pues para dar cumplimiento a todo ese tema fiscal y contable que existe en las empresas, ¿cierto? Entonces, esa declaración que usted hace, mientras usted monta la declaración y baja los soportes y arma el balance general y hace todo ese tema de exógenas y todo ese tipo de declaraciones que deben hacerla, eso es un trámite. Eso es darle trámite ¿a quiénes? A la información. Obviamente usted desarrolla unos trámites administrativos, pero todos los trámites administrativos deben dejar evidencia y constancia de lo que se está haciendo. Y esa evidencia y constancia, ¿qué es? Documentos. Eso es información, eso es gestión documental. Y viene un tema muy importante cuando hablamos de organización, que es el cuarto, ¿sí? Y yo sé que esta parte sí vienen muchos y dicen, no, es que yo no organizo nada. Que lo organice el archivista. Ojo, estamos equivocados. Y estamos equivocados y vamos a ver en la normatividad archivística que los que están obligados a la organización son ustedes. El archivista no está obligado a organizar la información a usted, ¿sí? Entonces, si usted de pronto es de las personas que están en la oficina, o usted es de los que va a llegar ahora a la oficina, porque hay personas que están apenas graduando, bueno, se graduaron hace poquito, y de pronto van a llegar a trabajar en una empresa, o hay personas que de pronto aspiran a llegar a un cargo, sí, en una organización, en una empresa. Si usted es de los que va a llegar con esa mentalidad y ese concepto de que es que venga un archivista y me lo organice, está mal. Está mal porque la normativa es clara y le dice que la obligación es del funcionario de mantener la información organizada y de responder por esa información. Entonces le toca a usted responder ante esa organización. ¿Qué tiene que aprender? A organizar. Entonces, eso que muchas personas, ¿sí?, de pronto lo desmeritan, están obligados a hacerlo. Si usted trabaja en esa empresa en la que dice, no, es que el que organiza es el de archivo, es el archivista, téngalo por seguro y estoy apuesto dinero ahora mismo. El archivo está desorganizado, ¿sí? Si usted trabaja en una empresa de eso, le apuesto que el archivo está desorganizado. ¿Y por qué lo apuesto y por qué lo afirmo con tanta certeza? Porque es que 1, 2, 3, 4, 5 personas que hayan un archivo jamás le va a organizar lo que producen 200 personas, 100, 50, 20, 10. Es ilógico, ¿sí? Si yo tengo una organización en la que hay unos 20 empleados, yo estoy más que seguro que una organización que tenga 20 empleados no va a tener 5 archivistas. Eso es ilógico. Va a tener uno solo, cuando mucho 2, ¿sí? Entonces, esos 2, organizar lo que produce 20, es ilógico. Matemáticamente no da. Entonces, fíjense que es necesario que sea usted quien produce los documentos enseguida. Apenas usted hizo la producción del documento, lo gestionó y lo tramitó, enseguida organícelo. Organícelo. Y es responsabilidad suya. Vayan tomando su libretica y tomando el apunte. Igual yo le voy a regalar esta información, porque todo esto sale en esas pruebas de concursos de méritos. Bien. ¿Y la organización qué son? Todas esas actividades tendientes aquí a que los documentos estén en un buen orden y que se puedan encontrar. Eso es lo que busca la organización. ¿Usted organiza para qué? Para que mañana encuentre la información. Es eso, simplemente eso. Usted organiza para poder encontrar la información más adelante. ¿Y usted para qué busca la información o para qué la guarda? Como evidencia, como constancia de las acciones y de los trámites que usted desarrolla. Y por último, y digo por último porque hasta el quinto proceso,
el quinto procedimiento, es responsabilidad de ustedes. Por último, usted debe hacer la transferencia. Cuando esos documentos usted los organizó y los deja un tiempo prudente, yo le digo un tiempo precaucional, por así decirlo, en el archivo, en su oficina, todavía no voy a hablar de archivo de gestión, en su oficina, usted lo produjo el documento, le dio el trámite correspondiente, perdón, organizó la información y una vez que usted la organiza, la conserva en su gavetica y un tiempo, y luego que pase ese tiempo, usted lo transfiere. Ahí sí, en esa transferencia, que primero, la transferencia es responsabilidad suya, usted va y le dice al archivo central, venga, o el archivista, te entrego esta información. Obviamente con unos parámetros, no es así como estoy diciendo, ¿no? Y lo vamos a conocer más adelante, con un protocolo y un proceso que hay que hacerlo. Pero usted va y se los entrega. Y desde el momento que usted se los entrega, entonces sí empieza a ser responsabilidad del archivista, más no de usted. Y de ahí en adelante, entonces, todo este tema de disposición de documentos ya le corresponde al archivista disponerlo. Es decir, que cuando usted lo requiera otra vez, voy a colocar aquí un ejemplo. Uno de los abogados está encargado de la parte jurídica de la empresa y es el encargado de hacer la contratación. ¿Sí? Vamos a hablar un ejemplo de eso. Los contratos son los que más, digámoslo así, y sobre todo en la entidad pública, son los que más documentos se generan, ¿sí? Y los que más trámites se les puede dar. Y a los que hay que esperar muchísimo tiempo, porque no se puede eliminar casi como así. Entonces usted hace un contrato, desarrolla el contrato, produjo el contrato, gestionó y tramitó ese contrato, lo organizó, y una vez que se liquidó ese contrato, usted se lo mandó al archivo central. Bueno, guárdenme eso allá. Pero resulta que a los 5, 6, 7, 8, 10 años, llegó un tema jurídico legal donde piden la evidencia de ese contrato nuevamente. Usted como jurídico va al archivo central, venga, présteme el contrato número tal del año tal, y así mismo se lo debe entregar. Eso se llama disposición de documentos. Disponer de los documentos en el momento que usted los requiera. Prestárselo, pero eso sí es un préstamo. A menos que sea la fiscalía que venga y solicite la información y tenga que llevarse el original. Bien, el archivista se encarga de la preservación a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay documentos que van a demorar hasta 20 y más de 20 años. ¿Sí? Entonces, fíjese que en una empresa, ya usted, con esto que le estoy diciendo aquí, tiene que empezar a cambiar la perspectiva. Si usted es de los que raya los documentos con lapicero, está haciendo una maldad a ese documento. Porque si hay documentos que permanecen 20 años, ¿sí? O más de 20 años, pues imagínese si usted lo raya, esa tinta que va a pasar dentro de 10 años, que corre. Y si la tinta se llega a correr de tal magnitud que cubra la información, por ejemplo, miremos un soporte contable y un 5 millones y resulta que ocupó los últimos ceros o los primeros 2 dígitos, no sabe entonces qué evidencia hay. Se perdió la evidencia, se perdió la información, ¿sí? Simplemente por usted estar jugando y por colocar una cosita de lapicero ahí. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta los cuadernos que usted guardaba del colegio o que le guarda a los niños del colegio. ¿Qué pasa? A los 2 años se corre la tinta. Eso pasa con los documentos también. Ten mucho ojo con eso. Que usted es de los que le gusta grapar y grapar cada vez que quiere. Bueno, esa grapa, con la fluctuación de temperatura, humedad relativa y todo este tema de la temperatura, oxida ese elemento metálico. Y ese elemento metálico produce oxidación en el documento. Y esa oxidación destruye el documento. Los que están trabajando en entidades se dan cuenta, o empresas privadas también, que vienen a ver documentos de 10 años y cuando lo ven no tienen nada, porque se le ha dañado toda la información. Si usted es de los que les gusta comer y tiene los documentos debajo en su escritorio y come encima del documento, ojo que esa comida y eso atrae microorganismos y macroorganismos. ¿Sí? Por eso la cucaracha se come el documento, porque lo atrae la comida. Entonces, hay que también evitar un poco esa parte. Y por último, la valoración. Esto sí es responsabilidad del archivista, aunque no es 100% de él. Porque aquí en la valoración le toca al jurídico colaborarnos un poco. ¿Sí? ¿Cómo así que al jurídico, profe? Claro, porque es que el jurídico nos ayuda a nosotros a determinar si es un documento que se debe conservar para siempre o no se debe conservar. ¿Y cómo lo va a saber él? A través de todo el tema normativo. ¿Sí? A través del tema normativo. Aquí nos va a ayudar el contable. ¿Cómo así, profe, que el contable? Claro. O sea, ¿quién más experto en una empresa que el contable, que el auxiliar contable o que el contador
para decirnos si el documento después de 10 años se puede eliminar o no. Acuérdense que en el Código de Comercio establece de que los documentos contables o los soportes contables o los soportes o los libros y papeles del comerciante, como dice ahí, menos de 10 años no pueden demorar. Pero ¿quién tiene esa información clara y precisa? El contable. ¿Sí? No es el archivista, es el contador o el auxiliar contable o el que está en la parte financiera. ¿Sí? Aquí hay muchos que son administradores de empresa y tema financiero también, y eso también les incumbe a ellos. Es decir, esto es un trabajo de todos. Los ingenieros industriales, no se me escondan, que ahí están también. ¿Sí? Ahí están también. Ellos también tienen que colaborar desde ese punto de vista administrativo que ellos trabajan en las diferentes organizaciones, ¿cierto? Y todo ese tema del control de la calidad que se maneja, o que muchos trabajan también en temas de seguridad y salud en el trabajo, también implica. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo esto es una cadena, y unos que no estoy mencionando, ¿sí? Y otros que no estoy mencionando, pero que no son menos importantes. Ah, bueno, el de tecnologías. El de tecnologías también tiene que ayudarnos a hacer una valoración, porque el de tecnología es el que va a determinar si ese documento es o no es. ¿Cómo así que es o no es? ¿Tiene valor legal o no tiene valor legal? ¿Sí? Eso es un tema. ¿Tiene valor legal o no tiene valor legal? Eso es valoración. Entonces, fíjense, de 8 procesos que tiene la gestión documental, usted que trabaja en la oficina, le corresponde trabajar en 1, 2, 3, 4 y 5. Si de 8 procesos de la gestión documental usted trabaja en 5, entonces la gestión documental es responsabilidad de ustedes, 100% de ustedes. ¿Sí? Ah, profe, lo que pasa es que yo soy docente. Aquí hay unos que me dieron que son docentes. Profe, que yo soy docente, yo en la docencia, pues, ¿qué puedo hacer? Ah, no. Y todo el reporte de notas de los muchachos, ¿qué? ¿Qué está pasando con ese reporte de las notas? ¿Dónde está la evidencia del muchacho que perdió la materia? No, profe, que yo registré la nota, y si el muchacho mañana pasado se soya y pone un derecho de petición y dice que no le evaluaron como debería ser, ¿usted qué hace? No, vaya y mire la nota, sí, pero el soporte, ¿dónde está? Entonces, fíjense que todo eso también hay que empezar a reflexionarlo un poco, ¿sí? Todo eso hay que empezar a reflexionarlo un poco, porque los tiempos están cambiando. Antes era decir, esto es negro, y así fuera blanco, uno decía, no, por respeto yo digo que es negro, sí, listo. Hoy no. Hoy los ciudadanos estamos cambiando mucho a raíz de conocer todo este tema normativo. Bueno, eso como generalizado, la gestión documental. ¿Por qué quiero entrar con esto? Porque quiero que ustedes sepan que la gestión documental no es de más nadie sino de ustedes. La gestión de la información es responsabilidad 100% de ustedes. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran, no sé, aquí muy rápidamente aportar? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Señor, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir agilizando entonces para poder adelantar. No podemos hablar de gestión de información o de gestión documental si no sabemos qué es un documento, ¿cierto? Si no sabemos qué es un documento. Entonces, fíjense que cuando hablamos de documento hablamos de todo, digamos, todo ese contenido y su contenedor, ¿sí? Y yo hablo de contenido y contenedor porque es que ya hoy no podemos hablar de documentos y referirnos a la hoja o al papel, ¿sí? Ya cuando usted diga la palabra documento y usted escuche esa palabra documento, usted debe enseguida en su mente relacionar documento electrónico, documento físico. Porque es que el electrónico ya se metió y se quedó, y hace rato, solo que en Colombia estamos bastante atrasaditos en eso. Pero el tema de documento electrónico es viejo, bastante viejo. Entonces, cuando yo hablo de documento, yo tengo que hacer referencia a documento físico, documento electrónico, ¿sí? Y hablo de qué? De todo ese soporte que contenga una información. Todo lo que es soporte que contenga una información se llama ¿qué? Documento, independientemente de lo que sea. ¿Cómo así, profe? O sea que yo cogí una hojita esta mañana y le apunté el mercado para que mi esposo o para que mi esposa lo hiciera, entonces eso es un documento. Claro, ese listado que usted hizo es un documento. ¿Sí? Ese listado que usted hizo es un documento.
Profe, es que esta mañana me llegó el recibo de la luz. Ese recibo es un documento. Eso es un documento. Profe, es que imagínense que yo le escribí un chat ahorita a usted por ahí por el grupo. Claro, ¿y ese chat qué es? Eso es un documento. Ese chat que usted me mandó es un documento. ¿Sí? No, profe, eso es un WhatsApp. El WhatsApp es la plataforma. Eso es un documento. ¿Sí? Si vamos a aterrizar hoy toda esta parte del documento. Ahora bien, aquí donde vamos a entrar en detalles a conocer cuáles son los documentos de archivo y cuáles no lo son. ¿Sí? Cuáles son los documentos de archivo y cuáles no son documentos de archivo. Entonces, cuando yo hablo de un documento de archivo es todo aquel documento o toda aquella información registrada en un soporte, llámese físico o electrónico, pero ojo, que ha sido el resultado de todas las funciones desarrolladas por la empresa. Es decir, los documentos que produce una empresa en el ejercicio de sus funciones son documentos de archivo. O sea que el listado que usted hizo esta mañana para el mercado sí es un documento, pero no es un documento de archivo, porque lo hizo usted. Y para usted tiene importancia, claro, porque si es el esposo el que le tocaba ir a comprar y se le quedaba algo sin comprar, ay, mamita mía. Ahí venía el problema, ¿cierto? Entonces, para usted es importante, sí, para que no le volaran la cabeza. Pero es para usted, para la casa, allá, guárdelo. Haga su trámite y guárdelo si lo quiere guardar y la factura que le generó no sé, dónde lo haya comprado, si le generaron factura, ¿sí? Lo puede guardar. Y eso es un soporte suyo, eso es un soporte suyo. Si usted es de esos que lleva la contabilidad en la casa estricta, guarde la factura para saber en qué se gastó, ¿sí? Eso es un soporte suyo. Pero es un documento de archivo, no. Conocemos archivísticamente y desde el punto de vista de la empresa, conocemos el documento de archivo, todos aquellos documentos que son generados, que son producidos por la empresa en el ejercicio de la función. Y cuando hablo de la empresa puede ser el trabajador, pero en ejercicio de la función de la empresa, porque el trabajador es el que produce la información. ¿Sí? Independientemente del tipo de empresa que tenga, llámese micro, llámese pequeña, llámese mediano, llámese grande. Aquí hay una persona me dijo, profe, yo tengo mi propio negocio, ¿sí? Yo trabajo mi propia empresa, está trabajando su propia empresa. Perfecto. Esa empresa, sea pequeña, sea mediana, no sé cómo esté consolidada hoy, esa empresa tiene que manejar ya tema de contabilidad. Y ese tema, mínimo, un tema de contabilidad, ¿sí? Para saber en qué están los egresos y en cómo se ingresa y cómo los egresos y cuál es el patrimonio y cuáles son sus pasivos y cuáles son sus activos, independientemente que sea pequeña. Independientemente que sea pequeña. Pero eso es donde queda evidencia, en los soportes, en la información. De los documentos que se generen a partir de esos trámites que se desarrollan, hacen parte de los documentos de archivo. Esos son considerados documentos de archivo. ¿Sí? Repito entonces, un documento de archivo es todo aquel documento o toda aquella información registrada en un soporte, llámese físico o llámese electrónico, que ha sido producto de las funciones de una organización o de una empresa. ¿Sí? Eso es un documento de archivo. Y ese documento que se produce en esa empresa o en esa organización, ¿se busca qué? Que sea un instrumento, vea lo que dice ahí abajo, que sea un instrumento jurídico, probatorio, testimonio e histórico. ¿Sí? Es decir, que sirva como testimonio de lo que se hizo. Que sirva como testimonio de lo que se hizo. ¿Sí? Para eso se hacen los documentos, para servir de testimonio. ¿Sí? Aunque nos permiten muchas otras cosas, comunicarnos, dejar evidencia, ¿sí? Servir para las tomas de decisiones posteriores. En una organización no se toman decisiones si no se tiene un documento a la mano. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo logra una empresa determinar si se va a recapitalizar? Mirando la estadística, mirando el tema contable. ¿Sí? Cuando mira el tema contable y dice, mira, que le necesitamos capital, entonces tomamos la determinación de incluir un nuevo socio o de hacer un préstamo en el banco, no sé, pero se toma una determinación a partir de la evidencia que allí se encuentra. Bien. Resulta que esos documentos tienen una clasificación, ¿sí? Y vamos a hablar de esa clasificación de los documentos de dos tipos, ¿sí? Y aquí es donde de pronto vamos a aclarar dudas con relación a los documentos, ¿sí?
Porque yo sé que hay muchas personas, de pronto no todos, pero yo sé que hay muchas personas que están pensando que documento es solamente el papel, la hoja, ¿sí? No, el que está en la hojita, ese es un documento. El que está en el computador, no, ese es un software, ese es un sistema. Y el software es ¿qué? Información electrónica, documentos electrónicos. Bien, la clasificación de los documentos se da de dos maneras, ¿sí? Aquí hay varias porque estas son subdivisiones de esta primera. Se los voy a mostrar aquí rapidito. ¿Ya? La clasificación se da según el contenido y se da según la técnica empleada. ¿Sí? Repito, los documentos se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo, según la técnica empleada, según la técnica que yo utilizo para crear el documento. Y según esa técnica encuentro estas diferentes subclasificaciones. Voy a encontrar documentos textuales, voy a encontrar documentos cartográficos y gráficos, voy a encontrar documentos fonográficos legibles por máquina y voy a encontrar imágenes. ¿Sí? Textuales cuando utilizo la escritura, todo lo que usted escriba, llámese físico, llámese electrónico, pero que siempre utilice la escritura como la técnica utilizada. ¿Sí? Los cartográficos y gráficos, todo aquello que hablemos de dibujos, mapas, planos, ¿sí? Todo eso son documentos cartográficos y gráficos. Fonográficos son todos aquellos que hablamos de la técnica sonora. Entonces el audio que usted mandó por ahí, ese audio viene siendo ¿qué? Un documento. Eso es un documento. ¿Sí? Si usted empieza a esculcar su teléfono por ahí, va a encontrar un archivito, una carpetica por allá, donde están todos los audios. Audio por audio que usted mande están por allá relacionados. Cada audio es un documento que genera ese software de ese documento, de ese dispositivo. ¿Sí? Ahí generó ese audio y ese es un documento que es un documento fonográfico. Tiene documentos legibles por máquina, claro, todos aquellos documentos que requieran de un equipo electrónico, de un equipo de cómputo, cualquier equipo para poder visualizar. ¿Sí? Y las imágenes, que hoy por hoy podemos conocer fotografías, pinturas y etc. Ahora bien, hay una segunda clasificación, o digámoslo así, el otro grande grupo que es por el contenido. Y por el contenido es toda la información que poseen. Según la información que poseen los documentos inmersos en él, dentro de él, los puedo catalogar como documentos dispositivos, documentos testimoniales, facilitativos o comunes, específicos o sustantivos y documentos de apoyo. Así los puedo catalogar también. ¿Sí? Cuando hablamos de documentos dispositivos, son todos aquellos documentos que me indican una orden o algo que se deba cumplir. Aquí encontramos los decretos, leyes, resoluciones, ordenanzas, ¿sí? Decreto ley, acuerdos, ¿sí? Encontramos en estos documentos dispositivos. ¿Sí? Se hacen y los documentos pues deben cumplirse. Todo documento que me indique un cumplimiento de algo son documentos dispositivos. Y de pronto usted me preguntará, bueno, pero, si las leyes las hacen a través de la escritura, entonces ¿dónde queda la otra clasificación? Claro, podemos, por ejemplo, una ley, catalogarla según la técnica empleada como un documento, ¿cierto? Un documento textual. Es el que se basa en la escritura. Y según el contenido, como lo que tiene es un tema que se relaciona con el cumplimiento de algo en específico, entonces viene siendo un documento dispositivo. Es textual, pero también es dispositivo. Pero no se repiten, ¿sí? O sea, el hecho de que esté en una parte y otra no tiene ninguna incidencia. Es más, yo puedo decir que la ley la hicieron y está en un documento electrónico. Entonces vea, es un documento textual, también es un documento legible por máquina, ¿cierto? Y a la vez es un documento dispositivo. Bien. Eso para que lo tengamos claro. Los documentos testimoniales son todos aquellos documentos que usted lo hace con la finalidad de que le quede algo, de que le quede evidencia de algo. Listo. Ese es el documento testimonial, de que le quede la evidencia de que usted desarrolló un trámite. Y para estos testimonios usted siempre hace los informes, las actas, las cartas, ¿sí? Son todos esos documentos que usted genera para que quede evidencia. Por ejemplo, hizo una reunión, lo más lógico, haga un acta, ¿sí? No, es que voy a hacer una reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, haga un acta, ¿sí? Voy a hacer una reunión para todo el tema de la contratación, haga un acta.
Voy a hacer un tema para todo el tema no sé, de la modificación del presupuesto. Haga un acta. ¿Sí? Es que me encontré con un cliente, yo soy asesor comercial, me encontré con el cliente, entonces usted hace un acta, deja evidencia de que se reunió con ese cliente. ¿Sí? Entonces fíjense que independientemente usted hace eso. Ahora, usted trabaja, no sé, tiene un contratista y tiene una prestación de servicio con una entidad pública, por ejemplo, y resulta que para que le paguen usted tiene que demostrar lo que hizo en el mes, hace unos informes parciales, unos informes parciales, y el supervisor se sienta con usted y hace un acta donde dice que efectivamente usted hizo eso que dijo que hizo. Testimonial. Bien. Encontramos los documentos facilitativos o comunes. Estos documentos son los que normalmente o comúnmente se pueden encontrar en cualquier empresa, en cualquier entidad. Por ejemplo, usted una hoja de vida, usted la encuentra, una hoja de vida se encuentra en una fundación, porque en la fundación si trabajan personas tienen que tener hojas de vida, y si no las tienen pónganse pilas y consigan, ¿sí? Hojas de vida, o lo que conocemos, ustedes de pronto la gran mayoría las conocen como hojas de vida, nosotros, archivísticamente hablando, las conocemos como historias laborales, porque es un historial de lo que usted desarrolla, ¿sí? Vamos a ir cambiando ese concepto también. Por ejemplo, los soportes contables, vean, ahí están, ¿sí? Un documento contable siempre lo va a encontrar, porque usted independientemente del tipo de empresa, así la empresa en la que usted trabaje, sea sin ánimo de lucro, maneja una contabilidad. Ah, que yo trabajo en una iglesia, en la iglesia también se lleva contabilidad, y si no se lleva contabilidad, créanme que va a haber un despilfarro de dinero. Profe, que yo tengo una tienda en mi casa, la tienda tiene que tener contabilidad. Esos documentos, usted en una tienda va a encontrar una factura, por ejemplo. Usted en una iglesia va a encontrar una factura. Usted en una entidad pública, una multinacional, va a encontrar una factura, al menos una, de tantas. Usted trabaja con la DIAN, en la DIAN va a haber alguna factura en alguna parte. En almacén, vaya que va a encontrar cualquier cantidad de facturas. ¿Sí? Entonces, fíjense que son documentos que los podemos encontrar comúnmente en cualquier organización o cualquier empresa, independientemente a lo que se dedique. Caso contrario de los específicos o sustantivos. Los específicos son documentos que yo encuentro en una empresa específicamente en esos tipos de empresas. Por ejemplo, en un colegio o en una institución educativa o de educación. Usted que encuentra, va a encontrar historias académicas o historiales académicos, ¿sí? o temas académicos. ¿Sí? Están los muchachos y todo el tema de los muchachos académicamente hablando. ¿Sí? Llámese universidad, llámese corporación, colegio, como usted lo desee. Aquí que hay varios muchachos que son profesores y licenciados. Entonces, ¿dónde encuentra eso? En instituciones de educación. ¿Será que yo voy a un hospital y en el hospital encuentro una historia académica? No la voy a encontrar. No la voy a encontrar. Volteemos ahí el ejemplo. Usted va a una clínica y en toda clínica y en todo hospital usted va a encontrar historias clínicas. Toda clínica y todo hospital. Pero ¿será que usted en una tienda consigue historias clínicas? No. ¿Será que usted en una institución de educación va a encontrar historias clínicas? No. De pronto una historia clínica ocupacional, que es otra cosa. Ya eso va más ligada a la seguridad de salud en el trabajo. ¿Sí? Pero historia clínica como tal, no la va a encontrar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Facilitativos o comunes, documentos que en cualquier empresa que usted vaya los encuentra. Específicos sustantivos son aquellos que los va a encontrar, pero en el tipo de empresa que se requiere. Son documentos que se generan a partir de esa connotación especial de esa empresa. Y por último, algo muy, pero muy importante. Aquí es donde yo les decía que es importantísimo lograr conocer la clasificación de los documentos, sobre todo en esta parte, documentos de apoyo. Usted debe saber identificar cuáles son documentos de apoyo en su empresa. Tiene que saber identificarlo. ¿Sí? ¿Por qué es una necesidad urgente? Porque es que estamos confundiendo mucho. Y yo he tenido la posibilidad de llegar a diferentes empresas públicas y privadas y encuentro que las entidades, las empresas están colapsadas de documentos, pero colapsadas es 100%. Encontramos baños llenos de documentos y encontramos depósitos llenos de documentos y encontramos cuartos repletos de documentos y metidos en sacos, en cajas, en bultos, de toda locura, ¿cierto?
Pero todo eso lo ha ocasionado, primero, que, bueno, no organizan a tiempo. Y segundo, que están amontonando documentos y copia de la copia y recopia de la recopia y requete copia de la requete copia y eso dele para adelante. ¿Sí? Esas copias que me generan duplicidad de información, son documentos de apoyo. Pero ojo, y aclaro aquí, no quiere decir que todas las fotocopias son documentos de apoyo. Ojo, aclaro eso para que lo dejemos claro enseguida. No va a pasar como en una empresa que estaba dictando una capacitación en algún momento. Voy a referirles esto que pasó. Y era una entidad pública del orden nacional inclusive. Me decía la persona, profe, lo que pasa es que a nosotros, desde nivel central, nos dijeron, todo lo que sea copia es documento de apoyo, y todo lo que es documento de apoyo hay que sacarlo de las carpetas y eliminarlo. ¿Sí? Cuando yo hablo de sacarlo de la carpeta es del expediente, ¿sí? De la carpetica como tal están los documentos de ahí. ¿Sí? Y arrancan ellos a sacar copias, y toda la copia que veían la sacaban. ¿Sí? Se podrán imaginar, por ejemplo, los abogados se ubican ahí un poquito. Imagínense en un contrato, le sacaron la copia de la cédula del contratista, por ejemplo, sacaron todos los diplomas van a ser copias. Usted nunca lleva el original a su hoja de vida, lo sacaron. Sacaron todas las relaciones laborales que tenía el contratista. O sea, se podrán imaginar eso. Para los que de pronto no me han entendido un poco, cuando usted hace una contratación o cuando usted se vincula con alguna entidad, llámese pública o inclusive privada, usted debe llevar su hoja de vida con todos sus soportes, ¿sí? Usted hace su hoja de vida y lleva los estudios que usted hizo y usted también entrega, además de los estudios, entrega todo lo que es la experiencia laboral. Pero usted nunca lleva el original, usted lleva las copias. Porque usted, y lógico que coja el diploma de bachiller y tendrá que hacer una cantidad de diplomas originales para llevarlos a cada empresa. Es ilógico, usted no lo va a llevar. Usted va a llevar una copia del diploma de bachiller, así como el diploma de profesional, de especialista, de magíster, de doctor, lo que sea. ¿Sí? Y las certificaciones laborales igual. Entonces, esas copias quedan allá. Alguno me dirá, profe, pero me acaba de decir que la copia es documento de apoyo. Sí, pero la copia, cuando no existe el original en la empresa, no es un documento de apoyo. Los documentos de apoyo son aquellas copias cuando existe un documento original y cuando esa copia se encuentra en la misma carpeta. Es decir, estás haciendo un volumen de documentos cuando ya tienes el original ahí mismo. ¿Para qué lo vas a repetir? ¿Para qué lo vas a repetir? Hay empresas que hacen esto. Meten 2 copias de la cédula por si acaso. Por si acaso. Oye, pero si ya tienes una copia de cédula delante de la que tienes después, ¿para qué? A menos que esa otra cédula la vayas a llevar para otro proceso, para otra trámite que se vaya a desarrollar dentro de la empresa y que vaya en otra carpeta. Es otra cosa diferente. Pero mientras usted encuentre en una misma carpeta 2 documentos totalmente iguales, ojo, no parecidos, iguales, totalmente iguales, saque el que es copia, el original déjelo. Porque eso se llama copia, se llama duplicidad de información. Entonces saque la que es fotocopia, deje el original. Eso sí, no saque el original nunca. Porque jamás el documento que es una copia tiene el mismo valor probatorio que un documento original. Jamás. ¿Sí? Jamás de los jamás. Bien. Aquí les dejo esta frase aquí intermedia. Bien. Yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, digamos que hoy empezamos tardecito. ¿Será posible que nos podamos extender unos minutos más después de las 8? ¿Hay alguno que de pronto tenga algún tipo de inconveniente? Que igual estamos grabándola. No voy a decir que nos vamos a ir lejísimo, no, pero de pronto sí unos 15 minutos para cerrar el tema de hoy. Por mí no hay ningún problema, profe. Listo, está bien. No hay ningún problema. De acuerdo. Bueno, perfecto. De todas maneras, si hay alguien que de pronto se hizo ya un compromiso, se hizo algo, lo entiendo,
la sesión está quedando grabada, ¿listo? Para que más adelante podamos compartirla y eso. Bien, voy adelantando enseguida. Hablemos entonces de esta parte que hace referencia a lo que es el ciclo de vida de los documentos, ¿sí? Esto es importantísimo que lo conozcamos, ¿sí? Supremamente importante que conozcamos esto del ciclo de vida de los documentos. Bien. Bueno, cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos, así como hablamos del ciclo de vida de nosotros, ¿sí? Nacemos, crecemos, reproducimos, ¿sí? Es como una ley de la vida que tenemos, ¿sí? En esas diferentes etapas. Somos niños, somos adolescentes, después somos adultos, después somos ancianos, ¿sí? Y por ley de la vida, pues en algún momento fallecemos. Los documentos también tienen un ciclo de vida. Los documentos también nacen, ¿sí? No voy a decir que se reproducen, pero que los documentos sí se mantienen y se conservan y toman una etapa de madurez, ¿sí? Hasta en un momento en que los documentos o son eliminados o se conservan para siempre. Esa es la diferencia con el ser humano, ¿sí? Algunos se eliminan y llegan hasta ahí, otros continúan siempre y vendrán generaciones tras generaciones y tendrán que ver ese documento todavía. Es lo ideal. Lastimosamente no pasa porque le damos un maltrato a ese documento desde las primeras etapas, que en lo último los documentos están perdiendo esa información. Bien, el ciclo vital de los documentos son las etapas, y cuando hablo de las etapas son estas tres que están aquí arriba: archivo de gestión, archivo central, archivo histórico. Las de abajo no, esto que está aquí arriba. Repito, archivo de gestión, archivo central, archivo histórico. Son las etapas. El ciclo de vida del documento son las etapas por las cuales atraviesan los documentos, desde su creación hasta su disposición final. Es decir, desde que usted elabora el documento o desde el documento nace para la empresa, arranca ese ciclo de vida. ¿Y cuándo finaliza? Cuando se determina qué se va a hacer con ese documento. Pero ese determinar qué se va a hacer pudieron haber pasado 5 o 6 años desde que inició, o hasta 20 años, o hasta 100 años, ¿sí? Desde que nació el documento. Y algunos se preguntarán, bueno, pero venga, ¿y eso quién determina eso? Eso se determina a través del proceso. ¿Se acuerdan el último proceso que hablamos de la gestión documental que habla de valoración? Ahí se determina eso. Y queda reflejado en un instrumento que se llaman tablas de retención documental, que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Tablas de retención documental. Allí queda soportado eso. ¿Qué va a pasar con los documentos más adelante? Pero ojo, surgió de un proceso de valoración, donde tenía que estar el abogado, el contador, ¿sí? O el jurídico, el contador, el administrador, el de calidad, el del tema tecnológico y el de gestión documental, entre otros también que debieron hacer parte de ese proceso. Entre todos ellos hicieron la valoración y lograron determinar qué va a pasar con los documentos. Bien, eso lo vamos a enfatizar más adelante. Primera etapa, archivo de gestión. Esa es la primera etapa, y es la primera porque es donde nace el documento. Y resulta que el documento nace de dos maneras en una empresa, ¿sí? En una empresa el documento nace porque usted lo hace primero. Esa es una. Cuando usted elabora el documento, ahí nació el documento para la empresa. Cuando lo elabora, pero cuando lo elabora y cumple con todas sus características. No es que usted elaboró el documento y no lo firmó. Un documento sin firma no tiene ninguna validez. Cuando usted elabora ese documento con todos los parámetros que debe tener un documento para elaboración. Sí, normas técnicas, normas gramaticales y de sintaxis. Todo eso desde la producción del documento. Usted produce un documento bien producido y al final usted, ¿qué hace? Lo firma. Y esa firma, el documento ahí listo. A partir de ese momento, el documento nació para esa empresa. Obviamente a partir de esa fecha en la que usted firmó, porque usted no firma un documento que haya hecho hace 4 meses atrás, aunque en algunas entidades públicas lo hacen, ¿sí? Lastimosamente, pero sí. Usted debería hacer el documento, listo hoy, firmó hoy, ¿sí? Y no de pronto hacer documentos viejos, pero bueno. Archivo de gestión, repito entonces, es donde nacen los documentos. ¿Cuáles son los archivos de gestión? Hombre, los archivos de gestión son todas las oficinas, eso es todo. Las oficinas. Todos los documentos producidos en las oficinas son los archivos de gestión, ¿sí?
Por ejemplo, usted trabaja en el área financiera, ¿sí? A usted le corresponde trabajar en el área financiera. Llámese que usted es contador, es contador público, llámese que usted es administrativo, llámese que usted sea auxiliar contable, llámese lo que sea, que usted trabaja en el área contable. Y resulta que en el área contable usted tiene su escritorio y tiene unas gaveticas ahí abajo y tiene un archivadorcito de gaveta, ¿sí? Y todos los documentos usted lo va almacenando ahí. Bueno, todos esos documentos que usted tiene en sus gavetas, que tienen las acetas, si usted quiere, bueno, hay muchas personas que lo organizan en las acetas, los organizan en sus carpetas, ¿sí? Todo eso que usted tiene a la mano ahí en su oficina se llaman archivos de gestión. Por eso es que el curso que estamos trabajando se centra en esta primera fase, organización de archivos de gestión, y todo lo que implica la organización de los archivos de gestión. Entonces usted en el archivo de gestión es donde produce el documento, pero ojo que el documento no solo nace cuando usted lo produce, los documentos también nacen cuando llegan de afuera, ¿sí? Por ejemplo, usted pasa una solicitud para la empresa. Supongamos un ejemplo, ustedes no le quieren entregar una historia clínica en el hospital o en la clínica, y usted viene y hace un derecho de petición, hace una carta aluciendo al artículo de la Constitución Política formalmente y hace su derecho de petición y lo presenta y lo lleva ya a la empresa, lo lleva a la empresa. Eso se le llama ventanilla única y más adelante lo vamos a conocer, pero usted lo lleva a la empresa. Vengo a pasar esta petición acá. En el momento en el que se lo reciben, en el momento en el que se lo recepcionan, desde ese momento nace para la empresa ese documento. Y al momento que nace hay que empezar a darle trámite, ¿sí? Enseguida lo reciben y ya, derecho de petición, bueno, vaya para el jurídico, ¿sí? Y el jurídico viene y dice, bueno, listo, como esto es un derecho de petición de historia clínica, nos vamos para el encargado de las historias clínicas. Venga, señor encargado de historias clínicas, hágame un favor, consúlteme estas y estas historias clínicas, por favor, pilas porque es un derecho de petición y tenemos 15 días para atenderlo. Y como están pidiendo documentos, son 10 días hábiles, así que pilas. Le toca a la persona correr a buscar la información. Fíjense que esto es un trabajo no de uno solo, de muchos. El que recepciona y enseguida lo comunica. El encargado de recibir las peticiones, en el caso de las peticiones, y enseguida comunicárselo al responsable de esa actividad. Y entre el responsable, el jurídico y el otro tienen que trabajar mancomunadamente para poder entregar en tiempo récord esa información. Así se manejan las cosas en la empresa. ¿Sí? Entonces, fíjese que toda esa locura de la que le estoy hablando, de ese derecho de petición, porque a veces, si usted tiene un archivo bien organizado, no será una locura. En 10 minutos responde. Pero cuando no hay archivos organizados, créanme que eso se vuelve la locura y el caos total. Total. Porque llegan los 10 días y usted no ha podido dar respuesta a ese documento. Pasaron los 15 días y usted no ha podido responder ese documento. Y pasó el tiempo y le llegó enseguida la tutela. Y ahí viene el problema grandísimo. Y votó una historia clínica, imagínese usted, donde esa historia clínica posee datos personales. Ay, mamita mía, viene un problema bien grande. Entonces fíjese el problema, entonces viene el jefe, el gerente se pone bravo y grita y insulta y tira y jala y viene la fiscalía y viene la contraloría y viene la procuraduría. Entonces como vieron que todo ese problema es de archivo, mandan al Archivo General de la Nación y se formó el caos total. Y lleva del bulto es el que es y el que no es. ¿Por qué? Porque cuando usted produjo ese documento ahí en ese archivo de gestión no lo organizó y no llevaba un orden específico. Por eso pasan todos esos caos, esos problemas pasan en gran medida por eso. Bien, entonces, archivo de gestión son todos los documentos que usted produce en las oficinas. Son los documentos que usted está en constante consulta. Son los documentos que se están tramitando, ¿sí? A los que se está gestionando. Esos son los documentos del archivo de gestión. Los documentos en el archivo de gestión poseen valores primarios. Y los valores primarios son los que conocemos como valores administrativos, legales, fiscales, contables, funcionales y técnicos. Resulta que desde que usted produce el documento, ya el documento tiene valor. Por eso es que nosotros, por ejemplo, nosotros los archivistas, nos enfocamos mucho en que usted debe cuidar ese documento, ¿sí?
Entonces hay gente que se sienta arriba de las carpetas, hay gente que se sube arriba de las cajas, hay gente que ve una carpeta en el suelo y le da lo mismo pisarla o no pisarla. Hay gente que deja derramar el café, que deja derramar el agua. O sea, no le interesa el documento. Cuando ese documento que usted está tratando mal, ese documento más adelante puede servir como valor probatorio para usted mismo. Porque les voy a adelantar algo de la parte normativa. Usted trabaja en una empresa y usted ahorita este año le tocó ser responsable de sus documentos y de todo lo que está produciendo. No crea que si el próximo año ya no trabaja en la empresa, ya no es responsabilidad suya. Déjeme decirle que está equivocado. Usted trabajaba en ese periodo de tiempo y lo que pase con esa información en ese periodo de tiempo es responsabilidad suya. Sobre todo en el ámbito público, para los que están aspirando a cargos públicos, ¿sí? Yo estoy trabajando hoy con la alcaldía X, ¿sí? Yo estoy encargado, no sé, en la parte de Hacienda, en la parte de infraestructura, de gobierno, ¿sí? No sé, en donde esté trabajando, el área en la que usted esté. Ah, no, yo trato mal ese documento y hago lo que se me dé la gana porque a final de cuentas, a lo que se acabe esta administración, yo voy para afuera. Si no gana el que está de turno, pues yo voy para afuera y viene otro y eso no es un secreto. Entonces, que venga para acá, o peor, eso lo hacen siempre, esa actitud que yo estoy diciendo, porque la he escuchado en muchos casos, lo hacen siempre el último año. Como ya en octubre saben quién ganó, entonces de octubre a diciembre vamos a hacer desbarajuste en esta vaina porque el próximo año ya no vamos a estar aquí. ¿Sí? Eso es una lástima, pero se vive todavía. Y es lo que queremos con ustedes, que son esas nuevas generaciones y esos nuevos funcionarios que van a venir a abarcar en estas entidades, a que cambien ese concepto totalmente, ¿sí? No, es que yo me voy el próximo año, pero es que el chicharrón sigue siendo mío, como dice uno por ahí. Ese chicharrón peludo sigue siendo suyo. Ese problema sigue siendo suyo. Ese problema lo tiene usted hasta el día que usted, mejor dicho, se muera. Porque si resulta que esos documentos que usted tenía por ahí en sus manos, por algún motivo, está asociado, por ejemplo, a una situación de derechos humanos, ahí, ese documento no se elimina nunca. Por eso le digo, hasta que usted, mejor dicho, deje de existir, tiene ese chicharrón ahí puesto. Ah, que yo sin querer queriendo, como decía el chavo, destruí ese documento. Claro, eso se llama en el Código Penal colombiano destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Y eso da cárcel y eso da sanciones económicas. Y cuando veamos el tema, los abogados nos van a colaborar en eso, que es así. Entonces, fíjense la ignorancia que uno comete en dejar el vasito de agua, en dejar el café ahí, ¿sí? Por donde puede salir todo eso. Entonces, ¿qué le pide uno? No tenga documentos cerca donde haya agua, no tenga documentos cerca donde haya bebidas. Cuide sus documentos de archivo de gestión porque eso es responsabilidad de usted. Esos documentos que usted está trabajando ya tienen un valor primario. Y como tienen un valor primario, ya son representación para la entidad ante cualquier situación que se presente. Fíjense lo que estoy diciéndoles, valores legales. Quiere decir que ante un proceso legal, el documento va a servir como prueba. Entonces, si todos los documentos que ya usted hace, que usted está haciendo en la empresa, tienen valores, entonces cuídelos. Cuídelos. A menos que sea un documento de apoyo, porque el documento de apoyo se destruye y no hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene un contrato, hizo un contrato con alguien y le sacó copia a ese contrato para hacer algún tipo de trámite o algo por el estilo. ¿Sí? Algún tipo de trámite. Esa copia, si se destruye, ¿qué pasa? No pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque el original sigue existiendo. Usted me va a decir a mi profe, le saco otra copia. Magnífico, usted está en todo lo cierto. La pregunta es, si usted elimina el original, ¿qué pasa? Ahí se le viene el mundo encima. Y me va a decir, no, vamos a buscar otra copia que exista por ahí. Bueno, busca la copia que exista. Pero si ese contrato dentro de 2 años tiene un proceso legal y viene la Contraloría, o viene la Procuraduría, o viene la Fiscalía, le va a pedir el original. ¿Y dónde está? Ah, que no está el original. Ah, bueno, esa copia no me garantiza absolutamente nada. No me garantiza absolutamente nada. Entonces, cuide el documento. ¿Y cómo lo va a cuidar? Aplique acciones o acciones adecuadas, buenas prácticas en el uso de documentos. Eso, buenas prácticas en el uso de documentos. Y esas buenas prácticas implican
Elimine de su mente la Z, elimine la Z, ¿sí? Las acetas, ¿sí? Yo creo que todos conocen las acetas. Igual más adelante les voy a mostrar cuáles se pueden y cuáles no. Elimínela de su concepto administrativo, del concepto de unidad de conservación, bórrelo, bórrelo. Bórrelo, que eso es una pelea grande que tenemos, y todavía la secretaria nos dicen, es que, profe, es más fácil. Sí, es más fácil, pero daña el documento. Entonces no es facilidad, es que tengamos prevención con relación a la información, porque esa es la evidencia que va a quedar más adelante. Bien. Entonces, en el archivo de gestión es la primera fase de los documentos. Aquí es donde se producen los documentos, aquí es donde llegan los documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta fase es donde nacen todos los documentos. Los documentos aquí tienen valores primarios, es decir, valores administrativos, legales, fiscales, contables, funcionales y técnicos, ¿sí? Todo eso pasa en el archivo de gestión. Bien, ¿cuánto tiempo deben permanecer los documentos en el archivo de gestión? Los documentos en el archivo de gestión deben permanecer, primero, el tiempo que demore el trámite del documento, ¿sí? Si el documento se demora tramitándose 2 años, entonces va a demorar mínimo esos 2 años, como mínimo, ¿sí? Y ojo, después que se pase ese tiempo del trámite del documento, se va a dejar un tiempo prudente, y ese tiempo prudente va a estar alrededor entre 0 y 3 años, entre 0 y 3, 1, 2, 3, 3 años, ¿sí? Máximo 3, pero ojo, máximo 3 después de finalizado su trámite. Algunos me preguntarán, profe, pero ¿y si el trámite demora 1 año? Bueno, entonces 1 año de trámite más otro tiempo que puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 3. Profe, ¿quién determina eso? Eso lo determinan las tablas de retención documental, que son un formato que vamos a trabajarlo más adelante. Ese documento tan completo que usted apenas llega a la empresa se va a adueñar de esas tablas, ¿sí? Independientemente del perfil que usted tenga. Usted me va a decir, profe, que yo voy a ser gerente de la empresa. Me parece excelente. Agarre las tablas de retención documental y apréndaselas. Porque si el gerente, que es la cabeza, no sabe qué son unas tablas de retención documental y no sabe cómo deben aplicarse, no me quiero ni imaginar los auxiliares que harán. ¿Sí? Entonces, que por lo menos sepa qué son unas tablas de retención documental y para qué sirven. Listo. Cuando coja esa idea y esa idea se la transmite al resto, funciona a las mil maravillas. Entonces, archivo de gestión, nacen los documentos, se conservan en ese tiempo que están en trámite, y después de tiempo las conservo el tiempo que me digan las tablas de retención documental, y ese tiempo que dicen las tablas de retención documental van a estar entre 0 y 3 años. Listo, pare de contar ahí. El problema es que hay documentos que se conservan mucho tiempo. Y aquí ya le voy dando luces a aquellas personas que el perfil está orientado al manejo de personal. Los administrativos, los administradores, los psicólogos, ¿sí? Los que están psicoorientadores, creo que también hay alguien por ahí, que están encaminados al manejo de personal o al manejo del talento humano en una empresa. Resulta que en el talento humano de una empresa se maneja algo que se llaman las historias laborales, ¿sí? Y las historias laborales, imagínense, el tiempo en gestión o el tiempo en trámite es el tiempo que demora una persona trabajando. Y yo conozco personas que demoran 20, 25 años trabajando en una misma empresa. Quiere decir que esos documentos de esa historia laboral permanecen en trámite 25 años. En trámite. 25 años. Y después que la persona se retira o la persona se va pensionado o la persona fallece, en ese momento, llámese que se pensionó o no sé, o que lo echaron o que la persona falleció, ¿cierto? Desde ese momento finaliza el trámite. Entonces se empieza a contar el tiempo que estipulen las tablas de retención documental. Póngale que en las tablas hayan dicho 2 años, más 25, serían 27 años que las historias laborales permanecen en sus oficinas, en sus archivos de gestión. ¿Sí? Entonces fíjense que, ¿qué voy a hacer yo para que esos documentos durante 27 años no se dañen? Enseguida, no le ponga grapas, no utilice aceta. El aceta a los 5 años se oxida porque tiene un elemento metálico.
¿sí? Entonces no utilice eso. No utilice gancho, legajador metálico. Yo le voy a mostrar todos esos ganchos para que usted sepa cuáles son. Pero ya algunos me están entendiendo, ¿sí? Ganchos metálicos para perforar los documentos no utilice. Eso daña el documento porque se oxida, ¿sí? No coma dentro del área donde tenga los documentos o en el escritorio. Váyase al cafetín. ¿Por qué? Porque esa grasa que usted cogió con las manos sucias, se la dejó en los documentos, esa grasa afecta al documento. Y es por ahí se viene todo el tema de los hongos. Ustedes a veces van a ver documentos de por allá de 10 años y cuando lo abren tienen como un polvo. Usted coge y sacude ese polvo es hongo que hay ahí. A veces usted encuentra un documento que parece como si se hubiese orinado algún ratón y aparece como una mancha amarilla. Eso es hongo. ¿Sí? Eso es hongo. Y ni decirles cuando encontremos las termitas. Yo les voy a traer todas esas imágenes para que ustedes vean todo lo que ocasiona el mal uso o la mala manipulación más bien de los documentos. Bien. Entonces, primera etapa, primera fase del ciclo de vida, archivo de gestión. Los documentos demoran el tiempo que demoran en trámite más el tiempo que estipulan las tablas de retención documental. ¿Y qué pasa después? Usted hace un proceso de transferencia. Esta flechita se llama eso, proceso de transferencia documental. Hasta aquí, hasta donde está esa flecha, va digamos, su responsabilidad con relación a los documentos. Fíjese que en solo este circulito que está aquí, está usted trabajando los procesos que yo le mencioné allá. Planeación, producción, aquí mismo. Gestión y trámite, aquí mismo. Organización, aquí mismo. Transferencia, la flechita. ¡Pam! Cuando usted transfiere al archivo central, que es la segunda fase, para usted finalizó, digámoslo así, su responsabilidad con relación a los documentos. Aunque usted sigue consultándola, ¿sí? Sigue consultándola. Bien. Segunda fase, entonces, el archivo central. Ya aquí ustedes no entran en detalle, pero quiero decirle para que ustedes sepan qué es esto. El archivo central es la segunda fase del ciclo de vida, donde reposan todos los documentos que vienen del archivo de gestión. Para los que hoy no conocen un archivo central es una dependencia, una oficina grande, una oficina grandota. Ya ustedes vieron una bodega, ¿sí? Yo les voy a traer más imágenes más adelante. Una bodega grande. Y en esa bodega grande hay una cantidad de estanterías, y en algunas hay carpetas, hay cajas de archivos, ¿sí? Ahí almacenan toda la información. Entonces, como en el archivo central se recopila toda la información del archivo de gestión, si en el archivo de gestión todos ustedes son juiciosos, quiere decir que en el archivo central va a haber un archivo impecable, va a haber un archivo juicioso, único, ¿sí? Único, va a encontrar la información cuando lo requiera. En 10 minutos usted encuentra la información. Pero si usted es de los que le importa poco y no organiza su archivo de gestión y lo manda todo así bien desorganizado al archivo central, entonces ¿qué va a haber en el archivo central? Un tiradero de basura, eso va a ser un basurero, o sea, no busque otra cosa. Si usted mandó los documentos metidos en unas bolsas, créame que los que están en archivo no les va a dar el tiempo para organizar lo que usted pase. Eso lo van a tirar igualito. Se produce lo que llamamos fondos acumulados. Ese montón de cajas, de sacos, de cosas feas que uno ve en los archivos, eso es lo que se produce ahí. Entonces, fíjense que muchas veces los grandes responsables de que existan fondos acumulados en las empresas son los productores de información. Es decir, ustedes. Me van a decir, profe, me está echando la culpa. No, estoy haciendo referencia a que los productores de la información, por la flojera o por desconocimiento, o porque son ingenieros, esto, lo otro, y no quieren hacer el trabajo, entonces ahí está el problema. ¿Sí? Y miren lo trascendental que es el problema. Imagínense una historia laboral que no esté bien organizada, y es la de usted mismo. Usted trabajó aquí y las historias laborales nunca las organizó. Usted es el encargado de historias laborales allá. ¿Sí? Es el encargado del talento humano de la empresa y es el encargado de hacer las contrataciones y todo ese tipo de cosas, de vincularlos y todo. Listo, usted no las organizó bien, las transfirió desorganizadas. El de archivo central, igual, la dejó ahí quieta, ¿sí? La dejó quieta. Resulta que 20 años más tarde usted se va a pensionar y vamos a ver que le falta ese tiempo de servicio. Usted se acerca a esa empresa que fue donde trabajó y dice, bueno, venga, yo necesito que me hagan un favor y me pidan un certificado de tiempo de servicio o de que yo trabajé hace tanto tiempo para poder reclamar mi pensión. Claro, si usted tenía eso desorganizado, jamás lo va a encontrar.
¿Qué quiere decir eso? Trabaje más años entonces para que pueda compensar eso. Por eso es la pérdida de los tiempos de servicio y los problemas que hay hoy por hoy en el Seguro Social, por la desorganización en los documentos. De usted mismo se puede ver afectado. Así que pilosos ustedes con eso ahí. Entonces, en el archivo central se conservan los documentos durante un tiempo precaucional. ¿Sí? Ojo, el archivo central no es un archivo muerto. Sáquense esos conceptos de la cabeza. Ah, que ese es el archivo muerto, ese es el archivo histórico. No, eso no es un archivo histórico, es un archivo central. ¿Sí? Los documentos que llegan del archivo de gestión son un archivo central. Y los documentos aquí se van a conservar entre 4 y 20 años, imagínense, entre 4 y 20 años. Es una cosa larguísima. Y si acá el documento demoró 5 años más 20 que se demoren acá, estamos hablando ya de 25 años que va a demorar este documento entre estas dos fases. Obviamente, aquí las técnicas que se apliquen para conservar tienen que ser responsabilidad del archivo central, siempre y cuando usted organizó bien, porque si usted hizo la transferencia con los documentos desorganizados, olvídese. Ahí no hay responsabilidad, es compartida entre usted y el que recibió. Si es que recibió. Y no fue que lo tiraron allá. ¿Sí? Entonces, tiempo precaucional. Ojo, los documentos en el archivo central siguen teniendo validez. Ante temas jurídicos siguen estando. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que tienen los documentos en el archivo central siguen siendo primarios todavía. Todavía siguen teniendo el mismo valor administrativo, legal, fiscal, contable, funcional y técnico. Siguen teniéndolo en el archivo central. Qué pena. Pero entonces, es aquí en este archivo donde yo doy la disposición final. Es aquí donde yo digo, después de estos 20 años, entre esta etapa, entre la primera y la segunda etapa, ¿qué voy a hacer con los documentos? Lo determino ¿dónde? Ahí en el archivo central. Ahí es donde se eliminan los documentos, o ahí es donde se dicen si se van a conservar de ahora en adelante siempre. Eso es lo que hacemos en el archivo central. ¿Sí? Si determinamos que los documentos se conservan para siempre, entonces pasan a un archivo histórico. Pasan a un archivo histórico, ¿sí? Y en el archivo histórico, cuando los documentos llegan al archivo histórico y se pasan a través de una transferencia, repito, ya este proceso no entra en ustedes, pero es bueno que lo conozcan. Cuando llegan al archivo histórico, los documentos son totalmente abiertos y públicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque poseen valores secundarios. Los valores secundarios son los mismos valores históricos, científicos, culturales, ¿sí? Son los mismos valores esos, científicos, históricos y culturales. Archivos históricos. Y aquí donde están abiertos al público, porque un documento histórico, pues ¿para qué se vuelve histórico si no lo va a consultar la gente? Tiene que estar abierto al público. Solo que las empresas toman unas medidas para proteger ese documento y que nunca se pueda eliminar. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, que es una entidad pública en Colombia, que tiene como sede Bogotá, se encuentra una carta que le hizo Manuelita Sáenz a Simón Bolívar, y esa carta tiene todos los años que usted quiera, ¿cierto? Los 200 tantos años. Está ahí guardada. ¿Qué pasa? ¿Será que usted va y se la presta? No, porque usted tiene grasa corporal, y si eso lo prestaran cada rato, ese documento ya hoy no existiera. Lo tienen metido en una caja fuerte y lo abren ahorita en el Bicentenario, lo abrieron, ¿sí? Y sacaron la carta y la exhibieron, pero en una urna de cristal, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los documentos reflejan la historia. Ajá, ¿cómo puede usted visualizar la información? Ellos digitalizan la información y usted digitalmente la encuentra por ahí en cualquier parte, ¿sí? Del Archivo General de la Nación hay unos repositorios electrónicos y usted va y accede a ellos. Y asimismo, Córdoba tiene su archivo histórico departamental. Bolívar tiene su archivo histórico departamental, Antioquia tiene su archivo histórico departamental. Esos archivos históricos reposan documentos 100% históricos. Para la ciencia, claro, se puede guardar, por ejemplo, de una clínica, procedimientos que sean extremos. Un procedimiento que funcionó en 1000 personas, funcionó solo en 1. Y no, es un documento que para la ciencia tiene un valor altísimo y lo van a consultar los científicos cada vez que lo requieran. Entonces, fíjense que esto es lo que conocemos como el ciclo de vida de los documentos. Algunos se preguntarán, ¿cuánto tiempo demora en el archivo histórico? El que llega al archivo histórico nunca se elimina. Y pasarán generaciones tras generaciones
y no se elimina la información. ¿Preguntas hasta el momento? Aquí les hablaba de los valores que los documentos que se encuentran en las dos primeras fases, archivo de gestión y archivo central, poseen valores primarios, ¿sí? Y los documentos que llegan al archivo histórico poseen valores secundarios, ¿sí? Son las y 27, voy a terminar hasta las y 30, ¿vieron? Bueno. Aquí rápidamente los documentos tienen unos caracteres que son caracteres internos. Digamos, esos caracteres es lo que compone el documento, ¿no? Internamente en el documento usted puede identificar en ellos caracteres como ¿qué? Como la entidad que produce el documento. ¿Y cómo determina usted cuál es la entidad que produce el documento? Por lo general los logos, ¿sí? La imagen corporativa usted la ve reflejada en esos documentos. También va a encontrar el contenido, los datos del destinatario, el idioma en el que es hecho, la función administrativa que lo ha generado, dónde se produce, el trámite que lo origina. Esos son caracteres internos del documento. Y asimismo hay unos caracteres externos, que son el formato, si es físico, si es electrónico, la cantidad de documentos, la forma de la presentación del documento, si es original o si es una copia, ¿sí? Son caracteres externos. ¿Esto para qué? Tenemos que tener en cuenta estos caracteres. Cuando nosotros vamos a hacer organización de los documentos, tenemos que acordarnos de estos caracteres, ¿sí? Así que ténganlo siempre presente, que cuando veamos esa parte lo van a ver. Estos son los tipos de documentos que hay. Hay documentos que son de tipo personal, hay documentos que son de tipo administrativos, hay documentos que son de tipo judiciales, hay documentos que son de tipo económicos, hay documentos que son de tipo religiosos, ¿sí? Esos documentos de tipo administrativo van a tener valores administrativos, ¿sí? Y es probable que esos documentos personales se asocien con documentos administrativos y también adquieran un valor administrativo. Los documentos judiciales también van a tener valores jurídicos, ¿sí? Los económicos, valores contables. Y esos personales se pueden asociar con algunos de ellos y también adquieren esos valores. Por ejemplo, cuando usted coloca una fotocopia de la cédula en la hoja de vida, ese documento es un documento personal, ¿sí? Usted coloca el certificado laboral y los certificados de estudio, el diploma, ahí, eso es un documento personal. Vean, rápidamente la importancia de los documentos. ¿Por qué son importantes los documentos? Permiten la comunicación humana, medio valioso de información, constituyen un valor probatorio, dejan constancia de las acciones administrativas. Siempre, siempre nos deben dejar constancia de las acciones que dan y sirven para la toma de decisiones. Importantísimos los documentos, ¿sí? Y quiero que hoy, el legado principal que ustedes se lleven a sus casas, y bueno, que queden en sus casas hoy, es que los documentos son importantes, y cuando usted tiene algo y que lo considera importante, lo cuida, ¿sí? Y lo cuida aplicando acciones y estrategias que contribuyan a que el documento se conserve siempre. Ahora, ¿los archivos qué son? Los archivos no son más que la reunión de los documentos, ¿oyeron? Si yo tengo un documento, más otro documento, más otro documento, más otro documento, tengo un archivo. Tengo unos archivos. Pero también considero como archivo el espacio donde guardo esos documentos, ¿sí? Aquí es donde nosotros archivísticamente los conocemos como archivos con A mayúscula y archivos con A minúscula, y parecería ilógico. Ojalá que haya algún docente de español que nos colabore desde el punto de vista gramatical en esa parte. Pero ojo, cuando hablo de archivo con A mayúscula, hago referencia a ese espacio, a esa parte de infraestructura, ¿sí? A esa unidad administrativa dentro de la entidad que tiene misión, visión, es decir, que tiene unas funciones específicas. Cuando usted dice, por ejemplo, vamos a pasar los documentos para el archivo central, cuando usted hizo referencia a archivo central, ese archivo con A mayúscula, ¿sí? ¿Y qué encontramos en ese archivo central? Encontramos todos los archivos de la empresa, es decir, todos los archivos con A minúscula, la reunión de todos los documentos, el conglomerado de todos los documentos que ya están.
Ahí es donde conocemos los archivos. Entonces, podemos conocer como archivo la reunión de los documentos y el espacio en el cual almacenamos esos documentos. Usted llega a una clínica y en una clínica va a pedir copia de la historia clínica y le dicen, vaya al archivo donde están las historias clínicas que se lo entregan. Usted llega al archivo, que es ese espacio, esa oficina, y ahí adentro tienen unos archivos, es decir, una cantidad de carpetas donde tienen la información. Bueno, aquí los archivos pues hay privados y hay públicos. ¿Y esto por qué? Porque documentos hay públicos y hay privados. Y ese es el contexto que les decía. Los documentos se elaboran en unos contextos. Uno el contexto público y otro el contexto privado. No voy a entrar en detalle porque esto de lo público y lo privado lo voy a ampliar con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que nos habla ampliamente de documentos públicos y que vamos a poder hablar bastantísimo de eso. Entonces, si los documentos tienen una finalidad y una importancia, asimismo los archivos también. Recogen la información, permiten la consulta rápida de los documentos, ¿sí? Satisfacen necesidades y exigencias, establecen normas. Esto que voy a mostrar aquí rápidamente son digamos, las formas como se organizan los archivos. De pronto usted no es el que define esta parte, porque esto sí le corresponde más al archivista, pero es como para que lo conozca, ¿sí? Normalmente en su empresa usted encuentra, cada oficina maneja su archivo de gestión, que conocemos como archivo de gestión, para los que trabajan y han tenido la posibilidad, y existe otro depósito grande de documentos que es el archivo central. Bueno, ese que ustedes ven aquí primerito, ese es un modelo de cómo organizar sus archivos. Ese es un modelo, la forma de cómo organizo yo ese archivo en la empresa. Hay empresas que tienen ese primer modelo, ¿sí? Los archivos técnicos son los que manejan un solo tipo de información. Cuando usted llega a un hospital, por lo general, maneja este primer modelo y maneja a la vez un archivo técnico, porque el archivo técnico no se mezcla absolutamente nada, solo manejan un solo tipo de información. Por ejemplo, las historias clínicas. Las historias clínicas no se mezclan con nada. Las historias laborales tampoco. Para las entidades públicas, para las entidades de orden público, los documentos de inteligencia se encuentran en archivos técnicos. Y hay otras empresas que manejan otros modelos, como es el archivo descentralizado, es decir, no tienen un archivo central. Cada oficina maneja lo suyo por aparte y listo, se acabó. ¿Sí? ¿Será que existen? Sí, existen, hay unas que existen, empresas que son pequeñas. ¿Sí? Hay otras que manejan solamente un archivo central y en las oficinas no hay documento. Algunos dirán, ese es un sueño, sí, pero si la entidad es muy grande, no sirve. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de trabajar con restitución de tierras, la unidad de restitución de tierras, y la unidad de restitución de tierras maneja un archivo como este segundo modelo, archivo descentralizado. Ellos tienen un solo archivo, pero tienen un solo archivo porque es que ellos se basan en demandas, ¿cierto? Está toda la información de todo ese tema de las demandas de las tierras y documentos de los predios focalizados y todo ese tipo de cosas. Entonces, nadie puede tener acceso a ellos, solamente los archivistas son los que con claves biométricas ingresan a la información y sacan la información y listo, ¿sí? Y nosotros le entregamos a los abogados porque en la oficina hay puro abogado, porque son demandas, ellos son los que trabajan esa parte. Entonces, esos son los diferentes modelos que se pueden encontrar. Y ya para terminar, resaltar la importancia de los archivos, porque si los documentos son importantes, los archivos también lo son. Y son importantes no solo para la empresa, ojo, no solo para la administración, sino para la investigación, son importantísimos, y para las comunidades. Igual esta información se las voy a regalar, entonces ya ustedes podrán aquí ilustrarse con relación a la administración. Pero sabemos que si los documentos son importantes para la toma de decisiones, asimismo, se va a lograr en la administración. En la investigación, las personas que, bueno, yo creo que todos los que hayan tenido, los que tienen una profesión o los que tienen especializaciones saben que en todo proceso de investigación, o personas que les haya gustado la investigación en el colegio también está bien, todo el proceso de investigación requiere de unas fuentes primarias y secundarias, ¿cierto? Y todo eso suministra información. Entonces, donde hay información, el investigador ahí está. ¿Sí? Todo tema que sea información para el investigador, eso es una riqueza grandísima. Y para la comunidad, porque es que nosotros tenemos que estar al tanto de lo que pasa, ¿sí?
Entonces, la transparencia, eso hace parte digamos, del interés que tiene la comunidad y la importancia que los documentos reflejan para las comunidades. Antes no pasaba esto. Hoy sí pasa esto y se van a dar cuenta cuando abarquemos esa ley de transparencia y acceso a la información pública, todo lo que usted puede acceder, que de pronto no conoce, desconoce o algunos se lo conocerán. Para esto son los archivos, para recoger, para conservar, para servir como medio probatorio y para difundir la información. Son tan importantes que en todo el tiempo, desde la historia, bueno, a lo largo de nuestra historia, han surgido todos estos archivos, ¿sí? Todavía la aguja la encontramos en los restaurantes, la tablita con el palito, con el chucito, el clavito que van rompiendo los documentos ahí. El ganchito, todavía mi mamá lo utiliza, coloca ahí todos los recibos de la luz y lo pasa rompiendo, pero bueno, ese él lo tiene, ¿no? La tablita base, que es la cajita de madera que colocan documentos, todavía los utilizan en las oficinas. Unos nidos de paloma, eso lo utilizaban antes. Unas cajas de madera que tenían subdivisiones y ahí se colocaban. Empezaron a surgir las carpetas de fuelle, que son las que tienen subdivisiones y que tienen como unas telas, al fondo parecen unos acordeones. Los archivadores de cajas, hoy vemos las cajas, yo les voy a presentar las cajas de archivos que se manejan. Los archivadores modernos, que ya encontramos archivadores rodantes y todo ese tipo de cosas, también se los voy a mostrar. El computador, que también es un modo de archivamiento, ¿cierto? Y ya hoy hablamos, además del computador, pues los servidores, ¿sí? Las memorias USB. Y hoy hablamos de algo que se llama la nube, ¿sí? Ya hoy las empresas compran espacio en la nube, digitalizan la información y cargan esa información allá. Eso lo vamos a abarcar cuando veamos esa parte. Bueno, por el día de hoy, pues eso es todo. Quiero, antes de que finalicemos, por favor, me extendí más de lo que les dije, pero bueno, quisiera que de pronto me regalaran su opinión, dudas que tengan, inquietudes, alguna pregunta que quieran hacer con mucho gusto. ¿No hay? ¿Alguien que quiera de pronto? Ah, bueno. Bueno, profe. Sí. Roque Solano. Sí. No, profe, teniendo en cuenta todo lo explicado, a mí, a mi forma de ver, muy excelente explicación. Entendí muchas cosas que como coordinador pedagógico que estuve el año pasado y muchos años atrás en las fundaciones, tuve unas falencias. Es muy bueno esta parte de gestión. Y no, la idea es aprender cada día más y con el tiempo saberse organizar en cuanto a la documentación se trata en cualquier ámbito laboral que se encuentre uno. Entonces, excelente inicio del curso, profe. Lo felicito. Muchas gracias, Roque. No sé, alguien más que quiera también una duda o alguna opinión. Hola, profe, ¿cómo estás? José Benavides. José, buenas. ¿La información y las grabaciones de las clases las van a pasar a los correos o por WhatsApp? El grupo de WhatsApp. Yo se las voy a pasar más bien a los correos. Es más, como el tema de la grabación poco va a cargar, yo más bien voy a crear un enlace. Y ese enlace se los voy a compartir a los correos para que puedan acceder al enlace y ver todo el tema de las grabaciones, porque va a ser muy difícil descargar la grabación y mandarla a sus correos. Entonces, más bien así voy a cargar las presentaciones, los documentos adicionales que les pueda cargar, y las grabaciones van a estar entonces en un enlace para que ustedes puedan consultar esa información. Líder, muchas gracias. Claro que sí. Ah. Profe, Sí, sí, lo escucho. Gloria Prado. Hola. El Sí, jueves la clase entonces la comenzamos a las 6:30. sí, el próximo, el jueves, y del jueves en adelante vamos a trabajar
Va a salirme. Bueno, a los que están presentes todavía, muchísimas gracias. Qué pena que el internet, bueno, falló. Bueno, menos mal falló, ya fue finalizando. ¿Sí? Entonces, gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias Claro que por sí. todo. Gracias, igual.